La que tiene en esta noche, la hermosa palabra que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos a Dios porque hemos recibido la administración de Él desde empezar el culto y todavía nos falta su hermosa palabra. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Bendito es nuestro Dios. Abramos nuevamente su palabra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 5. Y vamos a leer el versículo número 5 y luego el versículo número 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 5, versículo 5 y versículo 10. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. El versículo número 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El tema del mensaje es las mujeres que sirven a Dios. La palabra de Dios tiene orden en el servicio a las mujeres. Y en este caso tiene ordenanza en el servicio a Él para las mujeres que son verdaderamente viudas. El versículo 5 comienza, dice: mas la que en verdad es viuda. Porque hay otras personas que son viudas porque se les ha muerto el marido, pero en su corazón no son viudas. Y el Señor, que es Dios de verdad, trae en su palabra la ordenanza de quién es una verdadera viuda y en qué consiste el servicio de una viuda verdadera a Dios. Comienza diciendo el versículo número 10, que tenga testimonio de buenas obras. Testimonio de buenas obras. Testimonio no es solamente expresar lo que se piensa o lo que se cree o aquello con el cual se está de acuerdo. Esa es una parte. Esa es la oralidad del testimonio. Mas en Dios el testimonio se construye con las obras. Primera obra, dice: si ha criado hijos. Si ha criado hijos. Una viuda que no tenga hijos, la Biblia dice que no está en la lista de las verdaderas. Y usted dirá: bueno, pero tenemos a Ana. Dice que ella quedó viuda. Mas tenemos en las obras de Ana el testimonio de una vida dedicada a Dios. Ya hemos hablado de Ana y hoy vamos a hablar de las verdaderas viudas. Cuando se habla de criar los hijos, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo número 6. Efesios capítulo número 6,
dice, y vosotros, ¿quiénes? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y ¿qué más? Y amonestación del Señor. Si ha criado hijos, criados ¿cómo? En disciplina. En disciplina. En disciplina. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros el valor de la disciplina en la vida de los hijos. La disciplina es una manifestación del amor hacia los hijos. Recordemos que el Señor dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina, ¿qué incluye? La reprensión, ¿qué más? Y el azote. Y el azote. El Señor dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Entonces, el Señor dice que la que es verdadera viuda y ha criado los hijos, la crianza es en la disciplina y ¿qué más? La amonestación del Señor. Y yo les leí en Hebreos 12, el versículo 5 y el versículo 6. Que sepamos qué incluye la disciplina. Y esta viuda, dice la Biblia, que ha criado hijos, la crianza es conforme a la palabra de Dios. Sé que muchos de nosotros tenemos el recuerdo de la crianza de nuestros padres. Más en el Evangelio, Dios tiene su palabra para guiarnos en cómo hacerlo conforme a su voluntad. También leemos en el libro de Hebreos, estamos hablando de la crianza a los hijos. El libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo número 20, dice, el 21. Colosenses 3, el versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Cuándo el papá exaspera al hijo? Cuando le hace coger ¿qué? Rabia. Cuando el papá sabe que le da una palabra al hijo y el hijo está esperando que se la cumpla porque mi papá dijo, y el papá dice, ándala, ¿por qué te pones así si a mí se me olvidó y eso no es ningún problema? ¿Cómo hace el hijo? Ah, papi, qué bueno, gloria a Dios, se te olvidó. ¿Qué carita pone? A ver. Pone unas caritas. Y así se le va acostumbrando a no cumplir la palabra. ¿Y qué dice el hijo? Mi papá no cumple ni año. ¿Verdad? Pierde la confianza y también pierde la admiración y pierde el respeto. Antiguamente se pensaba que por ser padres, los padres tenían el derecho de hacer y deshacer a su arbitrio. Mas el Señor también tiene una medida para los padres y es no exasperar a sus hijos para que no se desalienten. Entonces tenemos que dice, si ha criado hijos, como dice la Biblia que hay que criar en disciplina y qué más, en amonestación del Señor y en qué más, no exasperarlos y qué más, leímos en Efesios 6:4, no provocarlos a qué, a ira, a ira. Entonces, el modelo del Señor
está para ser practicado. Y estas viudas, dice, si ha hecho esto, toda la iglesia ha tenido que haber, ¿qué? Visto cómo esa señora, cómo esa hermana crió a sus hijos. Si los crió en la disciplina, en la amonestación del Señor, si los crió sin exasperarlo, si los crió sin provocarlos a ira. Usted puede decir, bueno, a mí me daba una rabia que me gritaran, pero imagínese, uno no podía ni decir nada porque le iba peor. Ese modelo es conforme a la voluntad de Dios. No. El modelo de Dios, ¿cuál es? Disciplina y ¿qué más? Amonestación del Señor sin provocar a ira y sin ¿qué más? Exasperar. Ese es el modelo, ese es el mandamiento de nuestro Dios. Seguimos. Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 5, si ha practicado la hospitalidad. Si ha practicado la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es el acto mediante el cual la persona decide recibir en su casa a alguien para ministrarle un bien y satisfacer una necesidad. La palabra de Dios nos da testimonio que la hospitalidad se debe hacer con solicitud. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo número 28. Este acto de hospitalidad está registrado y lo ministró un hombre que no era cristiano. Hechos capítulo 28, versículo número 7, dice, Hechos 28, 7, todos vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió, ¿y qué más? Quien nos, ¿qué? Hospedó, ¿y qué más? Solícitamente 3 días. ¿A cuántas personas hospedó? Leamos en el 27, versículo 37. Capítulo 27, el versículo 37 dice, y éramos todas las personas en la nave, ¿cuántas? 276. ¿Cuántos hospedó? ¿Cuántos hospedó? ¿Cómo los hospedó? Con solicitud. Con solicitud. Por 3 días hospedó en su casa, ¿a quiénes? A las 276 personas, y lo hizo ¿cómo? Con solicitud. Yo sé que a ustedes los números le bailan en la cabeza, Dios mío, ¿cómo harían? ¿En qué dormirían? Etcétera, etcétera. Pero lo que dice la Biblia fue que lo hizo ¿cómo? Con solicitud. Estuvo atento, dispuesto para darle abrigo, alimento, hospedaje, alojamiento a todas esas 276 personas. También dice en la Biblia que en este hecho ellos venían náufragos, todo lo habían perdido, y aquel hombre se ocupó de estas 276 personas con solicitud. Por eso queda registrado, porque era una situación de indigencia. La palabra de Dios nos dice que en el versículo 44 dice, los demás
parte en tablas, parte en las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué cargaron? Nada material pudieron llevar, porque el mar se llevó todo. Lo único que les quedó a ellos fue la vida, la vida. Y este hombre se encargó de atender las necesidades básicas de estas 276 personas. Dice que nos hospedó solícitamente. Esas estas personas que lo habían perdido todo, entre ellas el apóstol Pablo. Ahora veamos lo que el Señor dice que nosotros debemos de hacer. También en la práctica de la hospitalidad. Leamos en Mateo 25, el versículo número 35. Y esto es una regla de oro escrita para todos nosotros en cuanto a la práctica de la hospitalidad. Mateo capítulo 25, el versículo número 35. El Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Hospedar cuando se es ¿qué? Forastero. Hospedar cuando se es extranjero. Hospedar cuando no es conocido, cuando no tiene quien le reciba. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 58, Isaías capítulo número 58, el Señor habla del verdadero ayuno. Y dentro de las obras que hacen parte del verdadero ayuno, dice la Escritura en el versículo número 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Otra vez, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. La práctica de la hospitalidad no es un decir ni un acto mediante el cual cuando la iglesia piden, hermanos, que vienen algunas personas de fuera, ¿quién va a recibir? Y algunos contestan, yo no puedo, porque yo no tengo ni una buena toalla que darle. ¿Sí? Pero el Señor dice, partas tu pan a los pobres errantes cuando veas al desnudo y no te escondas de tu hermano. Practicar la hospitalidad es tener esa disposición interna del corazón de compartir. Compartir lo que tienes. Compartir ¿qué? Lo que es tuyo, lo que es mío. Compartir ¿qué? El bien. Dice, no te escondas de tu hermano. Muchas veces la persona no se esconde físicamente, mas cuando se ve la necesidad que hace, no están hablando conmigo. ¿Cuándo se irá a acabar el culto? En la próxima, hermano, si le, mire, hermano fulano, Perencequita, va a cooperar. No, en la próxima, Dios sabe. Yo mejor no prometo, porque mejor para qué voy a quedar mal. ¿Qué hace? Te escondes. ¿Y cuántas veces dijo en el pasado, Señor, si tú me das, Señor, si yo tuviera? Y llega el momento en que Dios sí da y se tiene, pero se esconde. Y el Señor dice, si ha practicado, no que lo piense, no que lo desee, ojalá yo estuviera en mejor momento. No. Es practicar ¿la qué? La hospitalidad.
En esta práctica el Señor dice, mete la comida, mete la bebida, mete la ropa y mete la habitación. Todo lo que es tuyo, todo lo que es mío, hace parte de ese ejercicio de la hospitalidad. ¿Con qué? Con la comida, si tuviere hambre. ¿Con qué? Con la bebida, si tuviere ¿qué? Sed. ¿Con qué? Con el vestido. Cuando veas al desnudo, ¿qué? Lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Miremos que la práctica de la hospitalidad fue un beneficio que el apóstol Pablo recibió. Y no solamente él, sino toda la iglesia. Leamos en el libro de Romanos, en el capítulo número 16. Estamos hablando de la viuda que ha practicado la hospitalidad. Romanos capítulo número 16. Y vamos a leer juntos, hermanos. Romanos capítulo 16, el versículo número 23. Romanos 16, 23, todos. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Otra vez. Os saluda hospedador y de toda la iglesia. Hasta allí. ¿A quién hospedaba Gayo? A Pablo. ¿Y a quién? A toda la iglesia. Podían contar con la casa de Gayo, ¿quiénes? Pablo y todos los hermanos de la iglesia, porque en él había esa disposición. Y la Biblia dice, si ha practicado, porque siempre que viene alguien, siempre que se expresa esa necesidad, Dios sabe con quién puede contar. Y aquí está una viuda que se había ejercitado en eso, que era conocida por su práctica de la hospitalidad. Para el ministro y para todos los hermanos de la iglesia. También leemos en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el versículo número 2, dice la escritura: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ¿a quién? A los ángeles. Y trae la memoria ¿a quién? Abraham. Abraham hospedó los ángeles y también Lot hospedó los ángeles. Es el testimonio que está en las escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Ese testimonio del hospedar. Abraham que dijo, yo les ruego que no pasen de mí, vengan, les voy a preparar algo para comer. ¿Y qué hizo Lot? Vengan, no pasen afuera. Y dice la Biblia que porfió con los ángeles y los invitó a su casa y le puso comida delante de ellos. Eso es hospedar, recordar el hacerlo. No solamente que oí la necesidad y alzo la mano o que, ay, me pidieron el favor. No, es estar como dispuesto a hacerlo. Por eso dice la Biblia, si ha practicado, porque ese testimonio se tiene que conocer, ese testimonio se tiene que haber visto y debe haber gente de la iglesia y del cuerpo de los ministros que digan, si es verdad, yo me recuerdo que en el año tal vinieron tales personas y esa hermana que era la más pobre abrió su casa y recibió a esa gente. Aló. Entonces, el Señor también nos dice que el que hospeda lo debe hacer sin murmuraciones. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 9. El Espíritu de Dios sabe cuántas lenguas se levantan, quejándose.
Primera de Pedro 4, versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Eso debía ser la marca de esta viuda verdadera. La práctica del hospedaje sin murmurar. La práctica del hospedaje con gratitud, con alegría, con solicitud, compartiendo de lo que tiene, compartiendo con el corazón abierto, compartiendo y rogando el poder que le dejen hacerlo. Ahora seguimos en la otra parte de la viuda. Dice, si ha lavado los pies de los santos. Cuando usted piensa en pies, ¿qué piensa? Pies sucios. ¿Qué más? Pies pecocosos. ¿Qué más? Pies con pondo. ¿Qué más? Pies con ñoma. ¿Qué más? Pies con ¿qué más? Con bacterias, con microbios. ¿Qué más? Pies callosos. ¿Qué más? Y algunos dicen pies podridos. Sí. El Señor fue el que habló de lavar los pies. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13. El versículo número 15. Dice, Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué había hecho el Señor? Leamos el versículo número 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, él dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál era el ejemplo? El que está en el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De lo que está en Mateo capítulo 20. Ejemplo. Ejemplo. No es que usted va a andar ahora con una totuma, una chocha lavando pies. No. Que llega y se pone en la puerta con su potecito de agua. Venga, hermano, que le voy a lavar los pies. No, no. Ejemplo. Mateo 20, versículo 28. ¿Cuál es el ejemplo? Como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el ejemplo? Servir y dar. Servir y dar. Leamos Mateo 20, versículo 27. Todos ustedes. Otra vez. ¿Cuál es el ejemplo? Ser siervo. Ser siervo. Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Ese es el ejemplo. Él lo da primero y dice, y ustedes deben ser, ¿qué? Siervos. Ahora leamos en Mateo capítulo número 23. Estamos hablando del ejemplo de lavar los pies. Mateo capítulo 23, el versículo número 12. Todos. Una vez más. ¿Y de dónde viene esto? Del versículo 11 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces, siguiendo en la línea del ejemplo de ser siervo, el siervo se humilla. Ese es el ejemplo. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo y dice que todos nosotros debemos ser también siervos y que el siervo se humilla. Entonces, en el libro de Hebreo, capítulo 6, versículo número 10, nos da el testimonio también del servicio. Hebreos, capítulo número 6, versículo número 10. Hebreos, capítulo 6, el versículo número 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis que mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto de ser siervo se ve, ¿qué dice la Escritura? Habéis mostrado. ¿Qué se había mostrado? La obra y el trabajo de amor. ¿Cómo lo habían mostrado? Sirviendo a los santos y sirviéndoles a un pasado. ¿Los vieron? Sirviendo. Presente. ¿Lo ven qué? Sirviendo. No vive de gloria. Te vas a echar cuenta a mí. Cuando yo estaba pelado, a mí Navidad me ganaba. Era el primerito. Todo el mundo contaba conmigo, pero ya yo estoy viejo. Si hasta ahora no hice mucho, pues se acabó. Estos que estaban aquí dice, han hecho una obra de ¿qué? De amor. Se ha mostrado. ¿De qué manera? Habiendo servido pasado y que presente, sirviéndoles aún. ¿A quién? A los santos. Entonces, eso es el ejemplo de Cristo que se propaga en cada persona. Y esto es lo que esta viuda verdadera había hecho. Se ha lavado los pies de los santos. Y dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 16, yo los pongo a leer, porque ustedes deben quedarse con el testimonio de la palabra de Dios. En el versículo número 15, una familia entera, dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿A qué se había dedicado esta familia? Ellos habían entendido perfectamente bien el mandamiento de lavarse los pies los unos a los otros. No era andar buscando con porcelana a quien le lavan los pies en tiempo de Semana Santa. No, no es eso. Es servir con humildad, no para que me vean, no, ni me pongan punticos a favor, no. O mientras estoy aspirando a algo, lo hago. Ya después, ya yo cumplí, que lo haga otro, no. Así, si ha lavado los pies a los santos, siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Cuál es el ejemplo del Señor? No vine para ser servido, sino para ¿qué?
servir y dar mi vida en rescate por muchos. Soy siervo y soy el Señor y soy siervo. Soy el maestro y soy siervo. El título honorífico del ministerio no te quita el servicio. Por eso usted ve que en esta iglesia toditos, aunque sea a veces con los dientes como con dentera y con limón, les toca pasar por el ministerio de servicio. Y es ahí donde se resbala todo la gente. Y yo que no puedo, y hermano, y yo tengo la cadera, y tengo la cintura, y tengo no sé qué, y tengo no sé cuánto. Y yo sonrío. Bueno, hermano, lo quedamos esperando. La tarea está inconclusa. Cuando usted esté dispuesto, lo hace. Y entonces yo me voy a atrasar en mi ministerio. No, no se atrasa. La tarea lo está esperando. Porque dijo el Señor, si yo quién, el Señor, y yo quién, el maestro. Señor y maestro, ¿qué hizo? Dio ejemplo. Amén. Entonces nosotros no podemos ser sin ser ejemplo. Aló. ¿Ya vio? Ahí no hay muchos amenes, no importa. No importa, hermano, no importa. No importa de desprecio, no. Aunque no haya muchos amenes, el Señor seguirá con la misma. Señor y maestro, siervo. Señor y maestro, siervo. Señor y maestro, siervo. Y ese es nuestro ejemplo. No se puede usted comparar con que yo veo que fulano, yo veo que en la iglesia de Perano, yo veo que en tal parte allá los ministros. No. ¿Quién es el ejemplo? El Señor y el maestro siervo. Ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, dice el Señor, ustedes también lo hagan. Amén. Bueno, y eso no es solamente porque estaba en el seminario teológico y lo pusieron por unos 4 meses, que se le han convertido en 1 año o 2, no importa. Esa es toda la vida, mis hermanos. Toda la vida. Y por eso el Señor dice, si ha lavado los pies a los santos. Esa sí es una viuda verdadera. Ahora miramos en la lista que tenemos aquí de Primera de Timoteo, capítulo 5, dice, si ha socorrido a los afligidos. Ya va. Primero comenzó con ¿qué? Con los hijos. ¿Los hijos qué? Criarlos. Después ¿con qué? Ay. Hospedar. ¿Qué más? Y ahora lavar los pies a los santos. Viene desde la casa para afuera. De la casa para afuera. Y dice la Biblia, aquí ya no es solamente el servicio, sino también socorrer. ¿Qué es socorrer? No es coger y salir con la hermana Socorro, no. No, ella se llama Socorro. Eso no es socorrer. Socorrer es salir en auxilio, en ayuda. Es imprevisto. No está en la agenda. No está en mi programa, mi cronograma no está, mas está en el de Dios, bendito sea su nombre. Si ha socorrido a los afligidos. ¿Cuándo es tiempo de socorro? No es tiempo de la hermana Socorro, tiempo de socorrer, socorro. No es que usted se va a hacer miembro de la defensa civil, no. Si ha socorrido a los afligidos. En el libro de los Hechos, el Señor nos da el testimonio de una situación en el que fue necesario dar el socorro. Hechos capítulo 11, el versículo número 28
y 29 y 30. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué iba a venir? ¿Qué iba a venir? Una gran hambre. ¿Qué hicieron los discípulos? Entonces los discípulos, cada uno, conforme ¿a qué? A lo que tenía, determinaron enviar ¿qué? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿En qué consistió el socorro? En dar de lo que cada uno tenía. No, que hermano, yo quiero, pero no puedo ir para aquí para yo llevar. No, lo que cada uno tenía. No hay en la Biblia un que yo te pido a ti para darle a fulano. No, es que yo de lo mío te doy. No es de lo que tiene el otro, para que aparezca como que, ay, ella sí. ¿A quién le van a dar las gracias a la persona? Al que lo lleva. Ay, la hermana, qué bueno. Y no, es que fue. Él no dio sino la cara. La cara. Los demás dieron todo. Y descaradamente dice: uy, hermano, ojalá hubiera tenido más para traerles más. Y hasta le dieron el pasaje para que lo llevara. Y por ahí le quedó un vuelto y no lo devolvió. Entonces el Señor, el socorro se da de lo que cada uno tiene. Y no solamente se piensa, sino que se hace. Dice, determinaron enviarlo y en efecto lo hicieron. El socorro se piensa, se toma la decisión y se hace. Se hace. Esto fue un socorro para atender una situación de hambre, hambre física, hambre. De tal manera que cuando llegara el hambre, ya el socorro había llegado como primero. Amén. Esto es, si ha socorrido. ¿Qué le iba a venir a los hermanos? Hambre, una hambre ¿qué? Grande. ¿Y qué hicieron los hermanos? Enviar el socorro. Antes que llegara el hambre. Antes que llegara el hambre, ¿quién llegó? Socorro. Antes llegó socorro. ¿De quién? De los que eran hermanos que oyeron la palabra de Dios y se movilizaron a hacer su parte. También, esa es una forma de socorrer. Porque el hambre, dígame hermano, si no es una aflicción. ¿Qué haces tú, Gustavo, cuando los pelados dicen que tienen hambre? Te ríes. Cada comida y filia, dale comida a esos pelados. Que se llenen. Porque el hambre es maluca, mis hermanos. Es una de las grandes aflicciones del ser humano, el hambre. Cuando se tiene y no se tiene con qué comer. Porque cuando usted tiene hambre y tiene con qué comer, ay, ¿cómo se siente? Feliz. Feliz porque, miren, el banquete está delante. Muy bien. Ahora miremos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 7. Este es otro tipo de aflicción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo número 7. Me pasé. Muy bien. Dice la Escritura, el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué tenían ellos? Necesidad y aflicción. ¿Qué recibieron ellos? Consolación por medio de la fe.
Entonces también se comparte la fe para consolar. ¿A quién? A los necesitados y afligidos. En este caso, ¿quiénes eran los necesitados y afligidos? Pablo, Silvano y Timoteo, los ministros. ¿O usted cree que los ministros también no pasan necesidad? Aquí está el apóstol Pablo diciendo: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Quiénes estaban afligidos? Pablo, Silvano y Timoteo. Fueron consolados por medio de la fe de los hermanos de Tesalónica. Muy bien. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, el versículo número 36. Capítulo 25, versículo 36 del Evangelio según San Mateo. Otra aflicción. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Otra vez, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y ¿qué más? Vinisteis a mí. Entonces el Señor dice que, versículo 4, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, esas situaciones de desnudez, de enfermedad y aún de estar en la cárcel, son las que Dios tiene preparada para que se muestre el socorro. ¿Cuál es el socorro del desnudo? Vestirlo. ¿Cuál es el socorro del enfermo? Visitarlo. ¿Cuál es el socorro del que está presto? Ir a verlo. ¿Viste? Para cada necesidad Dios tiene un socorro. Porque se aflige el que está desnudo y no tiene ropa. También se aflige el enfermo y se aflige el preso. Eso es terrible, bien terrible. Yo recuerdo, y voy a terminar porque el tiempo ha pasado, que una vez fui a visitar un preso. Y yo estaba embarazada de Lieli. Y yo entré. Pero cuando yo vi que pusieron esos candados gordos, cárcel de hombres, y apenas yo vi el candado pensé, ¡ay! ¿Y si se le pierde la llave a ese señor? Y yo iba con una bata larga, mujer embarazada, y a mí se me metió en la cabeza, ¿y si se pierde la llave y me dejan acá adentro? Total es que yo fui, hice mi visita y pasé toda la tarde pendiente. Señor, que no se me borre este sello, porque me habían hecho una historia de un señor que lo dejaron preso allá en la cárcel La Picota porque se le borró el sello. Pero yo decía, bueno, pero yo soy loca si yo no soy hombre, soy mujer. Cuando entré estaban unas personas así, agarradas de la baranda. Yo entré temprano y cuando salimos a las 3 y algo, bueno, yo fui de las primeras que salí, estaban las mismas personas allí. Y yo le dije a la persona que yo fui a visitar, ¿y ellos qué les pasó? Que no vino sus parientes. Me dijo, no, ellos son condenados. Ellos no tienen que le venga a visitar, sino que como es el día de visita, ellos se contentan con estar allí, mirando entrar y salir a todas las personas, porque es el único momento que pueden ver a otras diferentes a ellos mismos en sus celdas en que están confinados. Por eso le digo, eso es terrible, estar preso. Y la persona sí se alegra cuando lo van a ver. Por eso el Señor, ese es un socorro, ir a ver al preso, cubrir al desnudo y visitar al enfermo. Si has socorrido a los afligidos, porque una cosa es socorrer a las personas en circunstancias de colectividad y otra cosa es cuando
son circunstancias particulares. Y aquí está esta viuda, dice el Señor, si ha hecho eso, esta es una verdadera viuda. Vamos a leer 1 de Juan 3, 17 y con ello paramos acá, seguimos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 3, el versículo número 17. Dice la escritura, 1 de Juan capítulo 3, el versículo número 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿qué espera Dios? Que de todos los bienes que nosotros tengamos, cuando miremos a nuestro hermano que tiene necesidad, ¿qué hagamos? Abramos, ¿qué cosa? El corazón. Abrir el corazón. No cerrarlo, sino abrirlo. Abrirlo. No importa cuántas personas te paguen mal por el bien. No hay permiso para cerrar el corazón. Vamos a orar. Paramos aquí porque nos faltan si ha practicado toda buena obra y la que espera en Dios. Vamos a orar. Sé por el Espíritu de Dios que Él nos ha hablado para que corrijamos en nuestra vida la forma en que hemos manejado estos aspectos que el Espíritu de Dios ha traído en esta noche para nosotros, y que lo hagamos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra para gloria y alabanza de Él. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En tu bondad vienes a nosotros y te sientas para hablar a nuestro entendimiento, Señor. De manera, Señor, que seamos instruidos, exhortados, corregidos, amonestados, Señor, disciplinados en nuestro hacer para ti, Señor. Las obras que tú quieres que hagamos, Señor, hombres y mujeres, tú las diseñaste. Y tú tienes, oh Señor, toda especificación. A fin de que nosotros, Señor, no seamos personas que todo lo hagamos un solo sancocho, Señor, sino que sepamos de ti lo que tú esperas que hagamos en cada circunstancia, en cada situación, con cada persona, Señor. Gracias por lo que dejaste establecido que hace y que es la verdadera viuda. Gracias porque aunque tú pones el tope de la edad mínima de 60 años, tienes, oh Señor, un listado de las obras, el testimonio de las buenas obras que ha construido, Señor, antes de estar en el estado de la viudez. Por eso, Señor, la tienes en la lista, Señor, para que sea sustentada, porque sus obras fueron hechas antes, y puede comer del bien que ha hecho para ti, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, por esta mujer que cuando aún tenía esposo, Señor, se ejercitó en las buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. Gracias por cada mujer que está presente, por cada marido que puede recibir el testimonio tuyo, Señor. Que cuando él parta a la eternidad y deje a su mujer viuda, Señor, tú tienes, oh Padre Santo, los frutos de su justicia para que coma de ellos, Señor. Gracias. Que cada hombre que está aquí, Señor, entienda de este bien, de este servicio,
que no es solamente a presente, sino a futuro, para su esposa, si queda viuda, Señor, y para sus hijos. Muchas gracias, porque como iglesia, Señor, vienes a edificarnos, de manera que nada nos falte en ninguna cosa, Señor. Gracias por estos niños que escuchan. Gracias por sus espíritus que oyen, Señor, para guardar esta palabra y ponerla por obra en sus vidas. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy las gracias y bendigo tu nombre por tanto amor y tanto conocimiento para que no seamos destruidos, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios continúe bendiciéndole, mis hermanos. Estamos despedidos.